Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos una jornada enfocada a la geotecnia. Esperemos que sea muy interesante. Soluciones para la restauración de estructuras con inyecciones de resina. Para ello contamos con Sergio Fernández, un experto y la empresa Uretec. Sergio, te presentas tú y nos cuentas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Oscar. Bueno, mi nombre es Sergio Fernández, no voy a aburrir con mi nombre, el nombre de la empresa y lo que hacemos, porque con lo que hacemos os voy a aburrir ahora durante una hora. Vamos a empezar la charla, la presentación, y como sé que al final se habla de muchas cosas, lo que me gustaría es que al final de la presentación pues os quedarais que nosotros lo que hacemos son cimentaciones especiales. Dentro de las cimentaciones especiales sabéis que hay como dos grandes grupos: mejora de terreno y cimentaciones profundas. Pues básicamente nos dedicamos, estamos dentro del grupo de las mejoras de terreno, y simplemente es una solución, digamos, más moderna, porque el producto es más moderno, pero bueno, lo que podría resolverse de otra manera con una de grava, con una de mortero o de grouting. Y dentro de las cimentaciones especiales, pues unos micropilotes, ¿vale? Si os quedáis con eso, ya me daré por contento. Otra cosa que os pediría es que me interrumpáis a través de las preguntas que podéis hacer con Xavi y la gente que hay aquí, pues cualquier pregunta durante la conversación. Prefiero parar y enfocar la pregunta en ese momento que luego al final. Si por lo que sea lo preferís al final, pues tampoco hay problema. Al final se contesten todas las dudas y no hay ningún problema. Pero sí que no tengáis problema en pararme, y que yo encantado. Estamos aquí sobre todo para hablar. Y cualquier duda que os surja sobre lo que hacemos o sobre algo que haya dicho, pues encantado de comentarla y debatirla. Y con eso empezamos. Vamos a ver, comparto mi pantalla aquí. La presentación. Primero, ahora cuando lo pongamos, me decís si lo veis o no. Eso es lo primero. No vaya a ser que me aguantéis una hora hablando y solo viendo mi cara en vez de la presentación. Sí, lo vemos. No, sí. Así. Bueno, de la empresa, soy yo. ¿Y a qué se dedica Uretec? ¿Qué hacemos? Pues ahora vamos a ver sobre todo muchos vídeos de lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿vale? Y este es el resumen. Consolidamos terrenos de cimentación, estabilizamos y levantamos pavimentos. Eso es, en porcentaje, las dos cosas que más hacen. Al final, endurecer un terreno debajo de una estructura para que soporte la carga a la que está sometido y que por el motivo que sea no la está soportando. Digo que primero hay una estructura y luego nosotros mejoramos el terreno, no porque sea la única manera de hacerlo. Podemos endurecer un terreno sin que tenga una estructura encima, pero es verdad que ahí somos menos competitivos y se suele optar por otras soluciones. En realidad, un terreno en una parcela lo puedo endurecer, no hay ningún problema, pero seguramente depende un poco de las profundidades y el tipo de terreno, pues se acaben haciendo pilotes prefabricados, micropilotes o columnas de grava, porque ahí la invasividad da un poquito igual, que es nuestra diferencia con respecto a las otras técnicas, y normalmente además son más económicas. Igual que cuando hay una estructura ya realizada, solemos ser bastante más económicos y, por tanto, a una solución igual, pues más interesante. Vale,
Luego tenemos otras soluciones un poquito más específicas, como anclajes en muros. No distan mucho, luego explicamos la diferencia, no distan mucho de los anclajes tradicionales, ¿vale? Tienen pequeñas diferencias. Consolidamos lo que son el muro en sí, cuando son muros de mampostería o de ladrillo macizo, muros que han perdido la trabazón. Detenemos filtraciones pues, en galerías, sobre todo en galerías, en túneles, a veces en sótanos de edificios, ¿vale? Filtraciones, no humedades. Y algo todavía más específico, veréis, rellenamos cavidades y en un terreno que presenta una cavidad, veréis cómo podemos conseguir eliminar esa cavidad y darle resistencia al terreno. Perdón, ¿nos puedes recordar qué diferencia hay entre Bueno, filtraciones y humedades? Mismo, soluciones para pilares en autovías, pavimentos en túneles, de tener filtraciones en túneles, bueno, cualquiera que sea el problema, eso ya sería hablarlo. Empiezo con los problemas de terreno en profundidad. Aquí podéis ver una fotografía o una carretera, pero ya sea una carretera, un pilar, un edificio ya sea en una edificación en una ciudad o en un edificio auxiliar de una carretera, ¿vale? Cualquier estructura que tenga un problema de terreno más en profundidad. Empiezo por aquí porque es lo que me sirve para explicar más la técnica y el cómo hacemos las cosas. A partir de ahí, ya sea pavimentos y trabajar más en superficie o la técnica que utilizamos para restaurar muros y de mampostería, veréis que es un poquito lo mismo con pequeños matices. Perdón, aquí veo el chat. No sé si lo voy abriendo yo o... Ah, vale, el chat. Digo que veía... Yo lo miro, no te preocupes. Vale. Te aviso si hay algún comentario o pregunta. Vale. Vale, voy a explicar este apartado primero. En cualquier caso, como he dicho, cualquier pregunta, tanto los que estéis aquí como bueno, iba a decir en casa o los que estéis conectados, de verdad, encantado de parar y charlar sobre lo que me preguntéis. Vale, bueno, pues esto se trata de mejorar el terreno en profundidad. Conoceréis técnicas, seguramente los hayáis trabajado, y me gustaría, voy a hacer una pregunta, a ver si me podéis ir respondiendo, igual que los de aquí. Sé que aquí sí, porque ya hemos estado hablando un poco, pero si alguna vez habéis trabajado, pues aquí como podría ser, en un terraplén. Un terraplén que tiene de una autovía, que tiene problemas por algún socavón, vamos a decir, por ejemplo. Me gustaría que me dijerais si sí o no, preguntas sencillas, y el cómo lo habéis hecho. No es nada difícil, simplemente es para luego comparar un poquito y ponerlo en comparación con las otras técnicas, que veáis un poquito las diferencias, que creo que es bastante didáctico. Aquí, ¿cómo habríais solucionado el problema en terraplén? ¿Un socavón, un blandón en un terraplén de una autovía? Sí, depende de muchas... Sí, es un blandón. Un blandón, normal. Un problema de compactación. Entonces, claro. Puedes desmontar y volver. Por ejemplo. Hay casos y tiene solución. No, luego a mí me han tocado arcillas expansivas de tipo mamordiolita y hemos tenido que abandonar eso que se pensaba hacer, a pesar de que fue Jiménez Salas, que era el catedrático y se abandonó. Porque bueno, terraplén se supone que es todo material. Eso, si vas por la carretera de Jaén a Úbeda, Torre Perojil, esa carretera... Claro. Vale, pues aquí, que no sé si os oyen. ¿Se oyen? Vale. Bueno, pues abandonar creo que es lo último, pero igual en algún momento el volver a rehacer el terraplén. Y si no, pues muchas veces, bueno, cuento un poco sobre mí. Antes de estar en UNETEC he trabajado en empresas como Terrates o Keller, que se dedican a las otras técnicas. Por eso no me oiréis decir que ninguna de las otras técnicas no vale. ¿Vale? No es, las he hecho, sé que funcionan y esto simplemente es diferente. Pues normalmente en función, como bien decías, de cuál sea el problema, la profundidad, el tipo de terreno, era una pregunta un poquito ambigua, pero bueno, al final muchas veces columnas de grava, columnas de mortero o
rehacer el terraplén. En función de la profundidad, una solución será más viable que otra, mejor o peor, pero más viable. Y nosotros lo que haríamos, en vez de esas columnas de grava, por ejemplo, el inyectar en el terreno, endurecerlo y si se puede, que eso ya no depende solo de nosotros, incluso restablecer la planeidad, bueno, planeidad no vamos a decir, pero restablecer la cota. Hablar de planeidad me parece demasiado exacto, aunque ya veréis los controles que hacemos y que en teoría sí se puede hacer, pero no depende de nosotros. Vale, pues simplemente en unas columnas de grava meteríamos una maquinaria que pesa alrededor de unas 30 toneladas. Normalmente se suelen utilizar para cuando el terreno tiene daños más en profundidad, a partir de 15 metros o así, pero también se pueden hacer para 4 o 5 metros, ¿vale? En función de donde estén. Luego ya será más viable económicamente o no, pero al final una maquinaria de 30 toneladas que prácticamente te obliga a cortar la carretera. Nuestras perforaciones, luego lo iremos viendo y os saltaréis del vídeo, son de 3 centímetros. A través de esos 3 centímetros, es un taladro tipo Hilti, puedo decir mal dicho, es un taladro de colgar cuadro pero industrial. Hacemos las perforaciones y a través de ahí metemos, veremos en los vídeos varias maneras de hacerlo, pero un tubo o varios, en función del terreno. Y poco más. Inyectamos, luego veremos cómo, se endurece el terreno y a la hora de haber terminado, lo que se tarda en recoger, se puede pasar por encima del autovía. Vale. ¿En qué tipo de terreno podemos trabajar? En todos. Sí que hay ciertas cosas que no dependen de las resinas. Es para cualquier tipo de solución que hagas. Disculpa tu nombre, que no te he preguntado antes. Ricardo Campos. Como decía Ricardo, hay un problema de expansividad en el que siempre se tiene que tener cuidado. Nosotros, en principio, podemos trabajar en expansividad, trabajamos mucho. En carreteras con expansividad se nos ha dado menos el problema, pero sí que en edificaciones con expansividad mucho, pero como todo, tiene unos límites. No lo mismo trabajar con una expansividad de 1 kilo que una expansividad de 5 kilos. ¿Vale? Hay que ver un poco de dónde partes y a dónde puedes llegar, porque la expansividad, como todas las técnicas, nosotros no la eliminamos. Lo que hacemos es, a través de la inyección, sustituir en esos poros, rellenarlos de resina, o si tienen agua, apartar el agua y rellenarlos de resina. Y, por un lado, al disminuir esa porosidad y, por otro, al compactar el terreno, conseguimos reducir la expansividad. En los estudios que hemos hecho, cuando hay datos de verdad y se pueden hacer, que no es siempre, hasta unas 40 veces. ¿Vale? Entonces, prácticamente limitarla para que no fluya. Pero claro, esas 40 veces hay que ver si partimos desde 1 kilo o de 5. No es lo mismo. O, por ejemplo, terrenos con muchísima materia orgánica, pues hay que ver, porque la materia orgánica no es que la trates, todas las técnicas la tratan, pero a futuro puede evolucionar de una manera heterogénea y no estar controlada. Pero quitando esas dos salvedades, podemos trabajar en cualquier tipo de terreno. ¿Hasta qué profundidad? Pues, bueno, básicamente hasta la profundidad normalmente a la que llega la carga o a la que está el problema. Si tenemos un socavón en una carretera, el socavón está en 3 metros, lo normal es que a partir de ahí no necesite ninguna mejora y tratar solo esos 3 metros. Si tenemos una zapata corrida en un edificio, pues ver hasta dónde llega la carga en función del terreno y de las dimensiones de esa zapata. Que normalmente en zapatas aisladas, dicho grosso modo, zapatas aisladas, pues es llegar a ese bulbo de tensiones, que normalmente es el doble del ancho de la zapata, esa profundidad. Te lo digo que depende del terreno. Trabajar en un terreno que pueda tener 15, 16, 20 golpes o incluso 10, aunque sea blando, pero un terreno normal, que trabajar en unos fangos que prácticamente no hay terreno. Evidentemente ahí la teoría no, no se comporta de manera tan regular. En una zapata corrida, pues sería 4 veces, entre 3 y 4 veces el ancho de esa zapata.
Ya os digo que depende del terreno, ¿vale? No tenemos problema con la profundidad. Sí que es verdad que a partir de, depende del terreno, a partir de unos 8 o 10 metros, en función de cómo sea el terreno, pues igual necesitamos unos medios para hacer la perforación que no son los habituales y eso evidentemente nos resta ventaja competitiva, ¿vale? No es un problema para la solución, no es un problema técnico, pero sí un problema para la contratación y que sea la técnica más viable. Vale. Luego lo vamos a ver en los vídeos, como os digo, pero al final, ¿cómo comprobamos? Que eso es una cosa, como te he dicho, he trabajado en otras empresas con otras técnicas y nosotros, por patente, hacemos 2 comprobaciones siempre que estamos haciendo los trabajos. Como te digo, pues en otras técnicas, pues en los pilotes se hace un 3% de ensayos de impedancia en pilotes, en micropilotes, que es donde más me he movido. Pocas pruebas de carga he hecho yo en mi vida, ¿vale? 2, de hecho, y he estado 12 años haciendo micropilotes, porque en realidad muchas veces se suelen hacer para antes de la obra y normalmente no compensa todos los gastos de hacer esas pruebas de carga con la reducción de medición en obra, por lo que se tiende a ser conservador en vez de hacer unos ensayos de carga. Y ensayo de carga, después de haber hecho la obra, a mí, si me gustaría que me contestarais, yo no los he visto. A mí nunca me han hecho un ensayo de carga posterior a la obra. ¿En micropilotes? En micropilotes, no en pilotos. Bueno, Nunca, posterior. Nunca me lo han hecho. He trabajado con cualquier tipo de en pilotos sí que es. En pilotes es más habitual, pero siempre a un porcentaje de... Sí, bueno, al azar. Claro. Dicen a un cubo, una cuba X, y ya está. Eso es. Se hacen, pues eso, estadísticos, porque tampoco se puede hacer a todo. Eso, oye, esto es dinero, hay que hacer las obras, ¿eh? Eso no es una pega. Pero comparado con nosotros hacemos ensayos penetrométricos antes y después, en función de la obra, pues más antes o más después. Como ir a una esquina de una casa que con uno te vale, que hacer pues 3 kilómetros de carretera. Evidentemente, pues hay que hacer uno cada tanto y luego ahí cerca hacer. Con eso tenemos el terreno que teníamos antes y el que teníamos después. Por ejemplo, en la técnica de routing sí es habitual hacer en ciertas columnas unos sondeos alrededor a ver si ha llegado a la distancia que se quiere de routing. Y luego, y más importante porque es más continuo, nosotros siempre llevamos una monitorización láser que es la que nos va a decir que el terreno está quedando como queremos que quede. Y esto es lo que explica esta diapositiva con el principio de levantamiento. Siempre la resina, esto dicho un poquito mal, siempre bromeo, decir que la resina es tan vaga como yo. Cuando mezclamos los 2 productos en el terreno, se forma esa espuma y esa espuma, que es la que va a expandir y va a consolidar el terreno en ese proceso de expansión, siempre va a expandir hacia donde menos le cueste. Digo, pues de broma, pues como yo con los exámenes, pues aprobar rápido. Entonces, cuando nosotros inyectamos, la resina va a expandir primero hacia abajo, hacia derecha, hacia izquierda, hacia ese blandón que se ha producido por la causa que sea. Y va a llegar un momento que a base de empujar ese terreno, que es como darle golpes con una mata, a base de empujar y compactar ese terreno, lo que menos le va a costar es levantar la estructura que tenga encima. Ya sea esa estructura un pavimento de una carretera o un edificio de 12 alturas. ¿Vale? Para eso necesitaremos más o menos resina, pero el procedimiento es el mismo. Y nosotros siempre vamos a inyectar hasta que vea ese principio de levantamiento. Ese principio de levantamiento está monitorizado con un sistema láser, ahora lo veremos, y mide, pues, normalmente el estándar, si no nos piden nada más concreto, medio milímetro o 1 milímetro. ¿Vale? Cuando yo veo que el terreno empieza a tirar hacia arriba, normalmente paro. Veremos soleras en pavimentos, que a partir de ahí, cada vez que yo siga inyectando, va a hacer como un efecto de un gato de un coche y va a levantar la estructura. ¿Vale?
Eso, en un pavimento flexible como la carretera, no hay problema en hacerlo, siempre que se deje, pero en un pavimento, en una estructura como un edificio, hay que tenerlo muy controlado. Cualquier levantamiento que produjéramos a una estructura podría dañarla y, en un caso extremo, tirarla. Entonces, para nosotros es fundamental esta monitorización. Primero, para comprobar que el terreno queda como nosotros queremos, ese principio de levantamiento, nada, medio milímetro, un milímetro, y a partir de ahí no levantar más, porque es lo que nos va a hacer que la estructura esté trabajando con seguridad. Si lo hiciéramos a ojo, pues claro, aunque la inyección, ya lo veréis, es como una pistola de agua, pues vamos inyectando poquito a poco, inyecto durante 5 segundos, paro, dejo que haga reacción, que la reacción son 10, 20 segundos, y vuelvo a inyectar. ¿Vale? Si esa inyección la hiciera a ojo, la estructura, claro, si yo la levanto, voy a decir barbaridades, pero 1,5 centímetros, que a ojo no parece una tontería, pero cuando estás en obra y hay mucho ruido y hay muchas cosas por medio, 1 centímetro lo levantas sin darte cuenta, claro, una estructura con su forjado y tal, lo podríamos dañar. Por eso es muy importante para comprobar que lo hemos dejado todo como queremos y para precisamente no levantar más de lo que queremos y de lo que buscamos. La siguiente diapositiva, bueno, esto es un software de cálculo propio que tenemos y si tenemos datos, que no siempre es así, ¿vale? Pues modelizamos con los datos de terreno que nos dais, con la resina y la manera de inyectar y la profundidad a la que vamos a trabajar y nos da una salida de una modelización esperada. ¿Vale? Esto, pues, como todo, no deja de ser modelos, pero todo lo que tengáis se puede modelizar y de hecho lo modelizamos siempre que tenemos datos, porque muchas veces, pues bueno, es un terraplén, se sabe que el terraplenado que se hizo y bueno, pues hay un blandón. Y a lo mejor pues tienes un penetro si es que se ha hecho. Y si no, simplemente el único dato que tienes es que tienes un blandón en la carretera y que hay que tratar 200 metros cuadrados. ¿Vale? Pues ahí no podemos modelizar, pero aunque no modelicemos, el sistema de trabajo siempre es el mismo. Vamos a trabajar hasta que veamos ese levantamiento. Y ese levantamiento nos va a decir que ya el terreno no va a volver a bajar, por lo menos por esas mismas causas. Vale, bueno, los sistemas de monitorización o de control, yo siempre hablo de ensayos de penetración y esa monitorización láser, que son las dos cosas que hacemos estándar. Nos las pidáis o no, las vamos a hacer, ¿vale? Eso no, además no es negociable, no vamos a trabajar sin esas dos cosas y van incluidas en nuestro precio. No es... Luego tenemos una monitorización un poquito más especial, que es para monitorizar todo el edificio. En realidad, salvo en algún edificio histórico, no se suele utilizar porque en realidad prácticamente no movemos el edificio más allá de la planta baja, que se puede transmitir un poquito ese medio milímetro cuando lo levantamos. Y bueno, pues es algo que hay que pagar y que no aporta tanto, salvo que haya algo muy concreto que controlar. ¿Vale? Y luego, bueno, aquí ponemos posibilidad de seguimiento geodésico, pero en realidad es cualquier tipo de prueba, tanto anterior como posterior, que se quiera hacer para comprobar y garantizar y quedarnos tranquilos, más que nada, tanto el cliente como nosotros, de que lo que se está haciendo era lo esperado. Pues, bueno, lo más habitual fuera de los penetros son los ensayos de tomografía eléctrica, radar, toma de muestras, sondeos, cualquier cosa que se haga, pues, nosotros abiertos a poder hacerlo y a tener el máximo control en la obra. Vale, y con esto, simplemente como resumen, Rodrigo, esta es la parte en la que trabajamos en profundidad con unas resinas que expanden hasta que empieza a levantar la estructura y la estructura está totalmente controlada. ¿Vale? Y ahora, un poquito de relax, pues vienen los vídeos. Sobre todo quiero que veáis en los vídeos, a ver, compartir pantalla, creo que estaba aquí. Vale. En los vídeos quiero que veáis
porque es lo que nos diferencia de las otras técnicas, un poco los equipos de trabajo. Veis, que os fijéis con qué perforamos, ¿vale? En medio manual. El equipo de ensayo de penetración, que también no es manual porque está mecanizado, pero es muy portátil y es muy pequeño para poder juntarlo lo máximo posible a estructuras como la que se va a ver en este vídeo, ¿vale? Y dime. Sí, sí. La solución que hacéis es previa a la construcción, una vez que ya está la estructura construida, y entiendo que también en terraplenes y también en taludes de desmonte. Claro, ahora, no, pero sí, es buena pregunta y antes hacía referencia. Normalmente nuestra ventaja en la solución es cuando la estructura ya está hecha. Claro, porque nuestra diferencia con las otras tecnologías... Previamente a que esté la estructura. Sí, no, nosotros lo podemos hacer previo o posterior. Nosotros, oye, tú me dices cómo lo hacemos si no está la estructura, como no voy a poder levantar esa estructura, no la podemos monitorizar, pues lo que hago es son más ensayos de penetración para estar seguro de que se llega a la capacidad del terreno que se quiere. Lo podemos hacer. La cuestión es que normalmente cuando no hay una estructura, nuestra competitividad es menor. La última fue en una construcción, era una vivienda unifamiliar en Getafe y lo querían hacer así, y por cotas, bueno, era lo que mejor le salía. Y se puede hacer. Pero es verdad que solucionáis problemas. Sí. Básicamente, pues mira, eso es buena manera de decirlo. El terreno previamente. Eso es, porque normalmente si tú tienes una parcela que te da igual meter maquinaria grande, manchar y tal, pues bueno, tienes otras técnicas que seguramente te vayan a salir más económicas. Al final, no te va a quedar mejor, ¿eh? Igual que si tú haces un gerouting debajo de este edificio que vamos a ver ahora, te va a quedar mal, o no te debería quedar mal, ¿eh? Igual con el gerouting tienes mucha presión. La ventaja que tenéis es que utilizáis unas perforaciones minúsculas. Esa es la diferencia. Por eso nuestra ventaja competitiva, en el 95% de los casos, si no es el 99%, es siempre con la estructura ya ejecutada y en la que ha aparecido algún tipo de daño. Eso es lo difícil también. Claro, bueno, normalmente las otras técnicas tienen una maquinaria mucho más invasiva. ¿Vale? Las maquinarias más invasiva suelen tardar más tiempo y necesitan más soporte auxiliar para hacerlo. Entonces, oye, tú vas a recalzar una vivienda unifamiliar o un edificio de viviendas y les dices que en el bajo tienes que tirarlos todos para meter una máquina de micropilotes, la obra te va a quedar perfecta técnicamente. Va a quedar un micropilote, no va a tener... Claro. Entonces, tienes esa misma solución, ¿vale? Seguramente, casi seguramente, por menos dinero y por mucha menos obra auxiliar. Ya no solo que la factura entre las resinas y el micropilote va a ser menor, sino que, claro, si tú no tienes que remodelar 8 viviendas, 8 bajos, te sale mucho más económico. Una pregunta. ¿Os salen muchos temas de edificios construidos que hay que hacer de eso? Sí, mira, yo entre lo que va de esta semana y la semana pasada he hecho 3. ¿Vale? Y el metro, los problemas que hay ¿cuál es el metro sur? Bueno, en metro sur hemos trabajado. La última en metro fue en la línea 5, fueron unos 200, no recuerdo ahora, eran 200 por 5 metros cuadrados de vía cerca de una estación. Entonces, bueno, ahí, pues creo, de memoria, pero creo que ahí estaba previsto inyecciones de cemento de primeras. Y bueno, ya nos conocían, nos preguntaron y, claro, evidentemente, si ellos tenían que hacer la obra, creo que en un mes, pues las inyecciones de cemento prácticamente se les iba un mes. Y de hecho, con bajar la maquinaria, toda la infraestructura en Carabanchel. Entre Carabanchel y Estalera, eran 300 metros, no era, pero claro, tenían que, creo que eran un mes y no sé si llegaba al mes para el corte y abrir. Y nosotros hicimos esos 300 metros en 4 días. Estaba previsto un poquito más, pero es verdad que al final el tratamiento fue un poquito más superficial de lo que se esperaba y, claro, 4 días. La primera avería gorda en el metro fue en la calle Almagro, que era en la plaza de Alonso Martínez, y todo eso ahí se hundió
se hundió, que se quedaron las casas casi al descubierto, se hundió toda la línea que estaba en construcción. Que además, el jefe de obra era un compañero mío de construcción, que luego se ha pasado toda la vida al metro. Claro, no, el grave problema de todas estas cosas es que no se hacen los ensayos y los controles previos a hacer los proyectos y las obras. Pero ese es el grave problema. Yo aquí, y creo que aquí, que además en el gremio todos vamos a estar de acuerdo, normalmente cuando voy a cualquier sitio en el que por lo que sea está fallando la estructura, yo digo no, el 100% no, pero en el 85% de los casos me dice la gente, claro, que esto me lo han hecho de mala manera. Mi respuesta suele ser la misma. No conozco a todos los constructores, ya me gustaría. O por lo menos que ellos me conocieran a mí. Pero, Dios mío, usted tiene una estructura, esto del metro. No sé los ensayos que se harían, pero no se había remodelado desde ese metro, en los años 70, esa línea de metro. Eso creo que algo bien se hizo. En los años 60 y tantos. Yo sé, claro, no sé en cuándo. el año 65. Digo cuando se construyó la línea a la que estaba hablando, me da igual si eran los 70 o los 70. Las líneas anteriores se habían hecho, la famosa línea 1 y todo eso se había hecho en Zanja, se había hecho al descubierto, no sé tampoco. Pero luego, a partir de ese momento, es cuando se hacen en galería. Y cuando se hacen en galería es cuando vieron. Claro, pero aún ese problema, esta línea, no recuerdo el año, pero se hizo en los años 70, la línea 5 de metro. La 5 es la que va por Alonso Martínez. No, esa es la roja. La verde que va por Carabanchel. Sí, da igual, si puedes. Con el tiempo que ha durado, ha sido bien. Claro, tiene su vida. Claro, a eso voy, que normalmente. La línea de Casa de Campo, la de Casa la 10, amplió la línea 10, porque metieron nuevo material móvil y entonces lo que ampliar andenes, túneles y no ha pasado nada. Es que hay una zona de Madrid que tiene mucho de eso, que es la zona de Coslada, la zona que da Coslada. Y luego en la parte de la carretera de Valencia, lo que hay muchas esas vías extensivas. O sea, que Madrid no es fácil. No, claro, pero en cambio, en la parte norte de Madrid tienes un terreno súper sólido. En cualquier caso, una estructura que lleva funcionando bien, no te voy a decir ya ni 40 años, 20 años, es que algo bien se ha hecho. Y luego lo normal es que haya pasado algo, vibraciones, lo más frecuente es una rotura de tubería, lluvias que dañan el terreno y hace que dejen de soportar la carga. Es lo más frecuente. Ahora vamos a ver un vídeo. Disculpa, aprovechando nos pregunta José Pardina, recuérdanos, por favor, la diferencia entre filtraciones y humedades. Vale, bueno, no sé si la diferencia que voy a decir es muy exacta, pero al final la humedad puede ser simplemente ese resume, ese cambio de color en una pared de sostenimiento con un terreno detrás. Y cuando hablamos de filtraciones, por lo menos nosotros, que ya os digo que no sé si es la definición más exacta, es pues tener una vía de agua, una fisura en la pared por la que entra agua, aunque sea goteo, pero que está entrando agua. No es esa humedad por capilaridad, ¿vale? Que eso hay otras empresas que hacen esas soluciones y no somos nosotros. Sí que lo podríamos mejorar, pero nunca lo vendemos como solución. Y sí que nos llama mucho, al final, porque la pregunta está bien, porque normalmente al hablar de filtraciones recibimos muchas solicitudes para presupuesto, para analizar cosas por unidades. Vale, bueno, pues para ir dando un poco y no aburriros mucho, ahora un vídeo. Quiero que os fijéis en los medios de perforación, en la monitorización láser, que ahí se ve un poquito en la derecha de la foto, ¿vale? Esos receptores láser que son los que van a medir el levantamiento, ¿vale? Y un poquito el proceso de inyección. Aquí ya se puede ver, veis la pistola, al final yo, mal dicho, pero creo que es algo que queda bien. Al final inyectamos, que nos diferencia con unas inyecciones de cemento, con una pistola de agua. Prácticamente es una pistola, en la boca de la pistola se mezclan los dos componentes del poliuretano, entran en el terreno en estado líquido y durante 10-20 segundos se mantiene en estado líquido y ya reacciona, ¿vale? Normalmente es esa resina, bueno, normalmente no, es esa resina
la que va a endurecer el terreno ejerciendo ella misma la fuerza. Si inyectáramos cemento, es la bomba que impulsa el cemento la que va a mejorar el terreno. Le pongo a 4 bares o a 20, en función de la profundidad, del tipo de terreno, lo que me diga. Aquí no. Aquí prácticamente todos los depósitos, la bomba de inyección, esa pistola, lo único que su única función es trasladar el producto desde el camión taller al punto de inyección. Y luego es la resina la que trabaja. ¿Qué diámetro suele tener? Los bulbos que hacemos, la pregunta te voy a responder, pero no va a ser una respuesta porque es... Nosotros solemos trabajar, evidentemente depende del terreno, sobre todo de que sea homogéneo, solemos trabajar mentalmente con un radio de acción de 50 centímetros a cada lado. Luego depende el diámetro de la perforación, 3 centímetros. ¿No hacéis más grande? No, bueno, ¿Solo 3? Sí, a no ser que tengamos que trabajar a mucha profundidad, una obra a 30 metros, que hacemos taladros eran de 60, con una máquina de micropilotes, ¿vale? Bajo unas vías de tren. Normalmente son 3. Normalmente 3 centímetros. Si además se hacen varios y ya está. Se hace aproximadamente, para quedarnos como algo muy gordo, que también es mentira, como todas las aproximaciones, cada metro, ya sea de manera lineal o una malla de 1 por 1. Si te quedas con ese número, pues te equivocas, ¿vale? Luego se puede separar un poquito más, un poquito menos en función del terreno, de la estructura, pero con 1 metro es la distribución que solemos hacer. 3 centímetros cada metro. Pero claro, en esos 3 centímetros, ¿verdad? Metemos el tubo y a través del tubo se inyecta la resina y esa resina más o menos mentalmente pensamos que abarca medio metro a cada lado, ¿vale? Hacemos como un bulbo de presiones de medio metro a cada lado. Es mentira. Para un lado irá 20 centímetros, para otro 80 o en algún caso a 2 metros en función de la porosidad. ¿Vale? Y si tenemos una roca, por ejemplo, unas arcillas expansivas que hablábamos antes, lo va a romper y va a filtrar, como todas las inyecciones, por capas y al final esa capa será un poquito más grande, Pero, para hacernos un poco la idea, un bulbo de 1 metro de diámetro, medio metro cada lado. Eso también depende del terreno. Con estos medios, en función del terreno, entre 8 o 10 metros, normalmente no hay... Bueno, si hay problema, bueno, cuesta más, pero se puede hacer. También depende del terreno, ¿vale? No es lo mismo unas gravas. Sí, normalmente, como trabajamos con terrenos que en realidad estaban bien y se han dañado por lo que sea, pues tipo blandón, un edificio que ha tenido una fuga de agua, normalmente más allá de 5 metros, mira, ahora, mañana tenemos una obra en Valencia por un edificio ahí en el centro y perforando a 5 metros. Pero normalmente entre 2 y 5 es lo más habitual. Aquí veremos varios casos que son de 4 y de 3, y si no son casi todos de 4, y es lo más habitual. Entre 2 y 4, más que incluso 5 ya es algo más raro. Pero por poder, digamos... Pues de Adif creo que no, en alguna galería, pero creo que no era en Adif. Creo que para lo que es Adif no hemos trabajado. Es que, por ejemplo, la línea de Asturias, que todavía está ahí, ha tenido unos problemas horribles. Y en la de Málaga los tuvieron. Nuestro mayor problema es que pues, mucha gente no nos conoce. Básicamente. O sea, ¿Estáis empezando entonces? Bueno, llevamos 12 años, pero bueno, al final no es tan fácil. Y además es que es normal, porque yo he trabajado en otras empresas y si tú has hecho algo toda la vida y te ha funcionado, pues cuesta cambiar, pero eso no pasa. Si te compras unos zapatos y te funcionan bien y estás cómodo y te duran, pues seguramente te vuelves a la misma marca. Entonces, son cosas normales. Disculpa, Sergio, nos pregunta, ¿se inyecta resina pura? ¿Se inyecta resina pura o con qué composición de la mezcla? ¿Cuál es el origen de la resina? ¿Derivada de...? Son resinas de poliuretano. Son Y ese es el secreto del súper. Claro, eso en realidad yo no quiero ni saberlo porque tengo una cláusula, una penalización muy grande. Pero es un poliol y un isocianato, poliuretano, y no sé qué no ha necesitado. La pregunta es si la resina pura o con qué composición. No, y la composición normalmente, ¿no? Esto no es tan exacto, pero
con 40-60 solemos trabajar. Depende un poco del terreno, de la temperatura y todo eso, pero bueno, no suele ser 50-50, más 60 de poliol y 40 de isocianato, pero bueno, no es exacto. Vale, vamos a ver. Deja de compartir y vuelve a compartir. A ver, espera. A ver, ¿dónde estaba? Deja de compartir. Dejar de Y ahora compartir es en el comparto. Era, aquí. Ahora sí. A ver si me acuerdo. Ay, no sé. Sí, te oyes. En cualquier caso, por un poco. En el caso, ¿vale? Tampoco está explicando un poquito lo que hacemos, que es lo mismo que os he explicado yo, ¿vale? Esto es una cartuja, creo que era del siglo XVI, ¿vale? Y lo que estamos tratando son los muros varios de los muros de esa cartuja, ¿vale? O sea, la cimentación el terreno debajo de la cimentación, en este caso, ¿vale? Vale, mira, ahí están los tubos de inyección metidos a través de esas perforaciones. En este caso hemos metido varios. Ya os digo que hay otras soluciones y luego en algunos vídeos explicaremos solo con uno y perforado varios niveles. La monitorización láser, ¿vale? Y aquí no se ve el equipo de perforación, pero un equipo Hilti, ¿vale? No es más. Están en normalmente están como paralelos al muro. Intentamos llegar a la base de la cimentación, al centro. Pero a mí hablar así tan exacto, luego quedaremos 5 centímetros a un lado o a otro, pero tienen un poquito más o menos de inclinación, normalmente 10-15 grados solemos trabajar. Ya que hablabas de que no, parece que ya lleváis 10 años más o menos en el mercado, o conoce poca gente, ¿tenéis, por ejemplo, algún vídeo en vuestra página web que sea más o menos, que sea preventivo, de cuáles medidas preventivas para los trabajos que realizáis se tienen que seguir? Medidas preventivas, como sí, de seguridad. Bueno, no tenemos ese vídeo. ¿Cuál sería bueno? Porque creo que es una buena. Ahora, si te fijas, ¿En 15 días tú crees que lo puedes tener? En 15 días lo dudo, pero como tampoco depende de mí, no me cuesta pedirlo. En España. Nosotros venimos de Italia. En Italia empezó a funcionar en el año, no sé si fue en el 90 o en el 91. Y en España llevamos 12 años. Ahora, creo que fue en el 2011. No, te lo digo porque... Mucho. Porque estamos en un proceso de publicidad, ¿sabes? Pues mira, eso que creo con la Unión Interprofesional de Madrid y hubiésemos cogido uno de los tuyos de referencia para aportarlo. Pues eso, por esto, ¿eh? Porque yo creo que lo tengo complicado, pero sobre todo nunca lo había pensado así, ¿eh? Estoy hablando de la diferencia de una técnica, de otra, la masividad, y al final el utilizar unos medios más pequeños, el camión que se ve ahí es todo lo que llevamos, es un camión taller y con depósitos. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad, comparado con otras técnicas, tiene muchos menos inconvenientes, ¿vale? Es todo más fácil de gestionar, equipos más ligeros y sobre todo menos, ¿cómo lo digo? Menos interferencias con otras actuaciones de la obra en que estamos solos. Entonces, si tú cortas una carretera, simplemente es como haber parado un camión al lado de la carretera, es mucho menor interferencia que poner maquinaria de 30 toneladas, los depósitos, los acopios y, pues mira, es buen punto de vista que yo nunca lo había visto así, ¿eh? Yo te lo digo porque algunas veces este producto, imagínate que me llega a mí a la oficina y tengo que aplicarlo
en una obra de carretera porque hay que estabilizar, o de ferrocarril, que hay que estabilizar un terreno. Pues no sabría cómo identificarlo si no tenemos algún vídeo. No, no, un vídeo de preventivo. Claro, ¿sabes? todas las evaluaciones, Sí, eso sí lo tenemos, pero en vídeo. Bueno, sería hacer un vídeo enfocado a eso, porque no creo que en 15 días, pero vale, me parece muy buena idea. Vale. Carmen, que creo que no se oía, pero al final en el vídeo, de verdad, contamos un poco lo mismo que os he estado contando, los equipos de baja invasividad, el equipo de penetración que utilizamos, el sistema de monitorización láser y cómo funciona la resina. Es decir, que no, de hecho en todos los vídeos que vamos a ver, en los siguientes llevan subtítulos, pero no importa un poco lo que dice el vídeo porque no dice más de lo que os he contado. Vamos a ver si encuentro, dejar de compartir. Y ahora vuelvo a mirar mi pantalla. Aquí y al siguiente vídeo. Vale, aquí esto es una carretera en Italia, a ver si sale el vídeo. Pues un poquito lo mismo. Fijaros un poco que la carretera va a seguir en funcionamiento, simplemente se corta el carril. Y aquí la razón por la que no se eligieron es porque, aunque no se ve en ningún momento del vídeo, cerca de la carretera ya pasaba un río y les daba miedo inyectar cemento y que el cemento se fuera al río. No estaba tan cerca, pero bueno, una diferencia entre la resina y el cemento es que la resina, en cuanto polimeriza, pues para. Eso que hablamos antes de medio metro a cada lado, pues puede ser 1 metro o 1,5 metros, pero no se te va a ir más, salvo que haya un hueco más grande, pero no se te va a ir 70 metros. Eso seguro, porque va a polimerizar. De hecho, luego en algún vídeo que veamos se ve una prueba de un tubo puesto en superficie para que veáis lo rápido que polimeriza la resina. Ahí abarca un poquito más que ese medio metro porque está al aire libre, evidentemente sale la presión y ya está, pero para que veáis que no. Una de las diferencias con otros productos es que desde un punto de inyección prácticamente no navega. No hay pérdida de productos, por decirlo de alguna manera. Pero no. Me están preguntando que no sé si se ha oído, si nos encargan estudios previos. Muchas veces nos lo pedís y normalmente no los hacemos, que no es el objeto de nuestro trabajo, aunque tenemos los equipos y porque bueno, hay empresas de geotecnia con las que tenemos buena relación, no les hacemos la competencia. Tampoco seríamos competitivos, es decir, que si yo tengo que llevar el equipo tengo que parar de inyectar para hacer un ensayo de penetración, va a salir más caro que el que de verdad se dedica a eso. Pero, bueno, entendemos que es nuestro trabajo y más allá de lo que hacemos en obras. Claro, todo lo que hacéis es ejecución. Ejecución en Ya está. Eso es. Claro. ¿Te puedo hacer una pregunta, Sergio? Sí. Sí, mira, las lanzas que estaban metiendo antes en la feminización de la estructura de ese muro de mampostería o de esa edificación,
son lanzas de las que van perforadas y terminan en una punta y son metálicas, ¿verdad? De tal manera que tienen una perforación. No te estoy entendiendo. Sí, no sé si me oyes ahora. ¿Me oyes ahora, Sergio? Sí. Sí, ¿me oyes ahora? Sí, es que te oigo, pero no se distorsiona mucho y no entiendo la pregunta. Sí, a ver si soy capaz de que... ¿Si la puedes escribir? Sí, si no lo escribo ahora. La pregunta es si las lanzas que habéis utilizado para la cimentación en las inyecciones del muro de mampostería de antes, si son lanzas de las que llevan una serie de perforaciones en la propia lanza y terminadas en punta, y si llevan obturadores a diferentes alturas para tener diferentes presiones según qué zona de la propia lanza. Vale. En ese caso que habéis visto, se veían 2 tubos en cada perforación, esos que hemos utilizado varios tubos en cada perforación, ¿vale? Ahí eran a 2 metros, había un tubo por cada metro y normalmente ponemos uno justo debajo de la cimentación y otro 1 metro por debajo. Esto depende de la profundidad de trabajo. Aquí eran 2 metros lo que se trataba, ¿vale? En cualquier caso, eso va más en función del terreno que nos lo pida que de otra cosa, ¿vale? Sería lo mismo, no habría ninguna diferencia técnica más allá del tubo que se mete. Si hubiéramos metido un único tubo de ranurado en esos 2 metros, ¿vale? Depende un poquito más del terreno, de lo que nos pida el terreno, que de ejecutarlo de una manera o de otra, ¿vale? No hay preferencia, digamos. ¿Y utilizáis obturadores para tener diferentes presiones a diferentes profundidades de la lanza o directamente inyectáis arriba y se reparte un poco como puede en toda la longitud de la lanza? Eso es. O sea, claro, tú cuando piensas en obturadores, por ejemplo, en las inyecciones de tubo manguito con cemento, al final tú pones el obturador para a cada profundidad darle una presión a la bomba. Es lo que hablábamos antes. Esa bomba lo necesitas a 20 bares en profundidad y a 3 bares, por decir algo, en superficie, ¿vale? Todo esto depende del terreno. No, la resina no actúa así, no es con la presión que nosotros le demos. Nosotros la presión que le damos es simplemente de impulsión para que la resina llegue al terreno, nada más. Evidentemente siempre lleva algo de presión porque es inevitable, pero esa presión no mejora el terreno. Es la propia resina al polimerizar y formar esa espuma que expande contra el terreno la que va a consolidar el terreno. ¿Vale? Vale, otra cuestión. ¿La densidad de la espuma la controláis o siempre es la misma densidad? Es decir, si tengo muchos huecos grandes, me interesa una densidad mayor que si las fisuras del terreno claro, los huecos son menores. A ver, ahí te voy a responder un poco como los gallegos, sí y no. La densidad varía un poco, ¿vale? Trabajamos a mayor o menor temperatura, pero no son grandes cambios de densidad. Digamos que a grandes rasgos se podría pensar que es siempre la misma, ¿eh? Además, es una densidad similar a la del agua en líquido, ¿eh? Cuando polimeriza es todavía menor, claro, evidentemente, forma una espuma. Pero es una densidad un poquito inferior o un poquito mayor a la del agua en función de la temperatura a la que estamos trabajando, ¿vale? También depende un poquito de la mezcla que estemos usando, pero ya te digo que como tu compañero, la mezcla son pequeñas variaciones, ¿vale? Pues para que en función del terreno que tengamos penetre un poquito más o tarde un poquito más en reaccionar en función de la porosidad y la consistencia que hemos visto con los ensayos. Pero no tenéis la capacidad, no tenéis la capacidad de manejarlo. Es decir, está un poco condicionado a la temperatura en la que se desenvuelva, ¿no? No, pero la temperatura la regulo yo. La temperatura de la mezcla y el porcentaje de mezcla lo regulo yo en las bombas, en obra. Otra pregunta.
Es compatible con que haya, con que el nivel freático sea muy alto. Perdón, es que no te he entendido. Sí, es compatible la resina con tener el nivel freático alto, es decir, que tengamos una pila dentro de un río. Perfecto. Ahora ya no, ese catálogo ya no lo usamos, pero durante años estuvimos usando un catálogo en el que venía una obra hecha en Venecia, una de las muchas, y ahí está. La obra es del año 2000 o 2002, no recuerdo. El agua, la resina polimeriza en cadena cerrada y no reacciona. No es exactamente la palabra, pero vamos, es hidrófoba. ¿Resistente al agua de mar? Sí, en Venecia es agua de mar. Y nosotros, la resina solo tiene problemas con, que no me acuerdo nunca del otro, porque es una cosa es agresivo, es con ácido sulfúrico y con otro ácido así que lo tengo olvidado porque nunca se da caso. En todo caso, en alguna intervención industrial sí que sería bueno mirar los vertidos que hay o algo, analizar el terreno por si acaso. Pero en principio no hay problema, salvo un ácido muy agresivo. Y en terreno que sea y en terreno que tenga muchas gravas y demás, terrenos aluviales, donde, bueno, pues eso, siguiendo un poco con la pregunta anterior, donde sean pues ahorras o bueno, terreno con en un terreno con gravas, pues al final no hay problema. Lo que hacemos es homogeneizar las gravas, en realidad. Por decirlo de alguna manera y permitirme la similitud, dicho con toda la cautela, pues pasamos de unas gravas a un conglomerado. No lo convertimos en roca, que no lo endurecemos tanto, pero un poco por hacernos a la idea de cómo quedaría. Nuestro fastidio en gravas es, como siempre, perforarlos. Pero la obra que comentaba antes que estamos haciendo en Valencia, pues ahí los últimos 3 metros son de gravas. Bueno, toca fastidiarse, sobre todo el que hace el taladro. No, bueno, pues al final... ¿algo más? Sí, hay varias preguntas a través del chat. Bueno. Pues habrán... Perdón, sí. A ver. Sí. Se habrán dado casos de inyectar resina y esta no para de fluir por existir propiedades, de saneamiento antiguas, no conocidas, etcétera, por donde se escapa la resina. Eso poco... Ay, no había pensado. ¿Ahora se me oye? Vale. Eso un poco lo que justo cuando empezaba el vídeo. Lo de no para de fluir, entiendo por qué lo dices, pero justamente la resina, es verdad que depende, estos tiempos dependen de la presión a la que se da la reacción, ¿vale? No es lo mismo en superficie, como lo que vais a ver ahora en algún vídeo, como si es en un terreno que tiene 40 golpes, ¿vale? Que la presión es mucho mayor, pero normalmente siempre hablamos de 10-20 segundos, pon que a lo mejor fuera 1 minuto, no más, no va a fluir más de allá, es decir, que si alguna vez hemos perforado una tubería, que ya te digo que sí, ¿vale? Porque esto es estadística, pues ha fluido durante, no sé, vamos a poner 2 metros a cada lado, es difícil que te lo ponga en metros, pero algo así aproximado, ¿eh? No ha ido fluyendo y ha habido 60 metros de tubería atascada, ¿vale? Lo vais a ver luego, ahora en 2 vídeos aparece, y son unos segundos, pero os va a quedar claro de cómo funciona la resina al expandir. Preguntan también, aparecía en el vídeo que ofrecéis una garantía con póliza de seguro. ¿Qué cubre esto? Bueno, es un seguro decenal de la obra. Al final, básicamente, si las circunstancias de la obra se mantienen, pues sería nuestra responsabilidad. Es decir, si hay un terremoto, pues no, y si tienes un terraplén y vas y lo excavas o viene una avenida de agua que se podía haber evitado, pues tampoco sería cosa nuestra. Pero en general, si el estado del terreno se mantiene, pues nada, habría que analizarlo y ver qué pasa, ¿no? Y vuelven sobre el tema de la prevención, preguntando si hay alguna medida específica de seguridad y salud para el empleo de resina y estos métodos.
Además es que la resina no es agresiva para nuestro personal. O sea, mascarilla, más que nada pues, un poco por exceso de seguridad, que no respiren la resina si es que hay una parte que polimeriza en superficie y lleva, pero aunque lo respires no hay problema. Entonces, no hay nada específico más allá de los medios de los equipos de perforación, usar una bomba de inyección, cualquier equipo. Y pues eso, si está trabajando en la carretera, pues las medidas habituales. Pero no hay nada específico para resina porque no es agresiva para más allá que, bueno, pues el tratamiento de los residuos, que si los recogemos y nosotros mismos los tratamos. Pero como desde el punto de vista del trabajador no hay nada específico, más allá de como cualquier producto químico, por decirlo así. Ahora. Ahí se veían las medidas preventivas, que es una pantalla pues, para que de terraformación tipo Jaén está ahí. Es, pero era de 12 milímetros, tenía punto fijo. No, en este caso no, pero es que no se oye bien. A ver, cuando termine el vídeo, Quitamos el volumen al vídeo porque entre que hay unos subtítulos y tampoco lo que están diciendo es un poco lo que os estoy contando yo, ¿no? Fijaros, pues eso, la invasividad, la carretera no está cortada, es una obra de 3 kilómetros, en 3 turnos, y en este caso, que hablábamos antes de si habíamos metido en la obra de antes 2 tubos o uno ranurado, pues esto es 1 hasta 4 metros y se va retirando. Esos detritus que se quedan, luego bueno, en este caso no estaba yo, a lo mejor se ha llegado a otro acuerdo, pero normalmente lo retiramos nosotros, ¿vale? Igual que la resina, si sale algo, la resina sí seguro la llevamos nosotros a tratar si sale algo. Ahí se hizo un seguimiento con, lo digo bien, con más, ¿vale? De ondas, además de todo de todos los controles que antes os he contado. Y veis esos camiones, en este caso hay varios, pero normalmente es un camión taller donde va todo. No necesito más ocupación que esa. Ahí va el depósito con el material, los materiales de perforación y los tubos de inyección, todo. Nuestra limitación, para decir también la letra pequeña, es que desde el camión hasta el punto de inyección tenemos como 80, 90 metros de distancia.
porque la manguera tiene una longitud. Pues esa dieta se estaba yendo la mitad de... Vamos a dejar de compartir. Me preguntan Sí. Si le puedes recordar las presiones máximas y mínimas de inyección en función del terreno, si hay alguna máxima presión que no deba sobrepasar. Vale, bueno, vuelvo un poco a lo mismo. No trabajamos con una presión de inyección. Eso es en las inyecciones de cemento, en función del tipo de terreno, de la profundidad, se ponen unos parámetros mínimos y máximos de presión para los cortes. Aquí no trabaja la bomba. La bomba simplemente impulsa el material en función un poco de las distancias. Te diría que lo máximo que de trabajo igual son 6 bares y creo que estoy tirando por lo alto para no quedarme corto y parecer que todo es, que no hay nada ni un mínimo de nada. Pero son unas presiones mínimas simplemente para impulsar el material desde su depósito a la boca de inyección. Y a partir de ahí es el material el que al expandir, con la presión de expansión, trabaja. ¿Vale? En las inyecciones de cemento trabaja la bomba, con las presiones que me preguntabas. En las inyecciones de resina trabaja el producto. ¿Vale? Sí, ahora van. Este no lo voy a poner porque es muy parecido, al final es un trabajo en unas vías de tren. Voy a poner este un poco moderno, una carretera. ¿Vale? El otro era una vía de tren, como vamos un poquito, quiero entretener, son todos un poquito parecidos. Quiero que os fijéis aquí, pues lo que se ve, la distribución de las perforaciones, antes hablábamos, pues aproximadamente ese metro por metro, ¿vale? Ahí te equivocas poco. La monitorización que se puede ver aquí y el equipo de inyección, que ya veis lo que ocurre. ¿Vale? En este caso, la obra, ese terraplén había fallado, se había reconstruido, pero aún así, con la compactación que le habían dado al reconstruir, no estaban muy seguros y se reforzó esa consolidación mediante las resinas. Ya me voy a enterar, igual para el final de... Es este, ¿no? Déjame este. Sí, esto, como no lo estáis... Aquí. Vale, os voy contando un poquito en el vídeo lo que al final es lo mismo de centímetros, veis que el vídeo es mínimo. Aquí las inyecciones se hicieron con un tubo de profundidades hasta 4 metros. ¿Vale? Y sí que me gustaría, a ver si me da tiempo a pararlo porque es rápido, os van a explicar en un vídeo, vais a ver la inyección en superficie con un tubo horizontal en el suelo para que veáis lo rápido que polimeriza. ¿Vale? Cuando estamos hablando de que una inyección de cemento, pues tú la inyectas aquí y te aparece 500 metros más abajo, que exagerar un poco, pero 30 sí. Y aquí, pues ya veréis que es prácticamente... ¿Vale? Esos son los tubos de los agujeros de multipoint, aunque no lo parece. Mira, esto es en tiempo real. ¿Vale? El tubo granulado a varias profundidades, ¿vale? Voy a echar un poquito para atrás, según... Pero esto para que veáis, y en superficie esa longitud es mayor, porque no tiene ninguna barrera ni nada, lo que hablábamos antes, como una tubería o algo. Pero no se va mucho más. ¿Vale?
No es ese medio metro exactamente, pero la resina se queda muy cercana al punto de inyección. Es una de las diferencias con unas inyecciones de cemento. Bueno, aquí la obra fueron 1.500 metros cuadrados, ¿vale? Y se hicieron en 5 días con 3 equipos, ¿vale? Es decir, unos 120, 130 metros cuadrados al día, que en realidad es una producción bastante alta porque con esas profundidades es fácil que hagamos 60, 70 metros, 4 minutos. Pero como eso depende muchas veces de lo que nos cuesta perforar y de lo rápida que va la inyección, pues... Vale, vamos a por los vídeos. Vale. Bueno, esto son varias obras, pero creo que por tiempo las voy a pasar. Esto es un edificio, la autoridad portuaria de Ferrol, ¿vale? Simplemente tratamos los muros del edificio. Eso que se ve abajo son 4 ensayos de penetración. En el color clarito está el que hacemos previo, en rojo más oscuro, el segundo, para que se vea un poco la diferencia de terreno, el de antes y el después. Y en el otro, pues igual, ¿vale? No son 2 penetros distintos, son 4, 2 en cada gráfica. Esto no se ve. Vale, esto es unas pilas de un viaducto. Como el terreno era muy, muy, muy poroso y con gravas, aún así hicieron unas estacas alrededor. Nosotros recomendábamos que no iba a ser necesario, que con el gasto en todo caso a mayores del producto iba a ser menor que las estacas, pero bueno, hay veces que esas decisiones, porque además tenían que clavar estacas en un terreno que no era indicado para estacas, pero bueno, al final no era una solución mala, es decir, que clavarlas tenía todo el sentido, pero lo veíamos un poco matar moscas a cañonazos, ¿vale? Y en la pila, por las dimensiones, hicimos cuatro líneas concéntricas de perforaciones alrededor de la pila, ¿vale? Trataron 3 de las 5 pilas. Esto es otra carretera, esto es un paso, nada, esto es la unión entre la zona de transición, entre el viaducto y el terraplén. Pues en esa zona que siempre suele haber un poquito más de conflicto, había sentado, creo que eran 2 centímetros, la diferencia entre el terraplén y se había generado un bache, y tratamos, esto es un pequeño, si no recuerdo mal, eran 60 metros cuadrados, una cosa así. Es 6 metros, no, serían, sí, 70, 80 metros cuadrados. ¿Vale? Preguntan si la capacidad de expansión de la resina puede perder su capacidad de resistencia. Bueno, nosotros los ensayos que tenemos hechos, uno es empírico, es la puesta en obra desde hace 30 años, sabemos que no, y lo otro son ensayos de envejecimiento en laboratorio. Hemos estudiado hasta 60 años porque normalmente en construcción se trabaja con 50 años, con periodos de 50 años, y hasta ahí pues no tiene pérdidas de sus capacidades. A partir de ahí entiendo que tampoco, pero normalmente es raro, aunque en viaductos o así se podría mirar y analizar si se necesita un periodo mayor o lo que sea, hacer alguna prueba, pero al final son pruebas de envejecimiento en laboratorio. También nos han preguntado que si gasto un informe de un sobre los costos. Lo que pasa es que eso, claro, depende mucho de la profundidad. Aquí, pues, para que os hagáis una idea, 1 metro lineal de muro, o como número muy gordo, seguramente tirando para arriba. 1 metro lineal de muro tratado a 2 metros, pues igual son 500 euros el metro lineal. Una solera en superficie, como lo vamos a ver ahora en el siguiente tipo de soluciones, pues igual estamos hablando de 60 euros metro cuadrado, cuando siempre solo tratamos ese primer metro, ¿vale? Pero depende mucho del terreno, de la medición, o lo mismo trabajar, de hacer 1.500 metros cuadrados que 60.
¿vale? Pero bueno, como un orden de magnitud, podéis manejar eso y bueno, poco vais a equivocar. Salvo que sea una obra muy pequeña, que entonces ahí sí que puede entrar algún conflicto. Pero si no, en cualquier caso, me preguntáis, me escribís, me preguntáis y echamos un número rápido y sensato. ¿Vale? Esto es en un peaje en Biarritz, ¿vale? Una zona también pequeña en el peaje. Habían tecleado de las losas y las tratamos, ¿vale? Esto no debería estar aquí. Esto debería ser de lo que vamos a hablar ahora. Pero ya, no se ve bien. No se ven las miniaturas. Vale, nada, ya he saltado esta. Bueno, hasta ahora hemos hablado de tratamientos en profundidad, ¿vale? Ahora vamos a hablar de tratamientos más superficiales, que es para esas soleras, pavimentos que simplemente han perdido el contacto con el terreno de debajo, ¿vale? La diferencia con la otra técnica es todo igual. La diferencia con la otra técnica es que la inyección es en superficie, no son a 3, ni 4, ni 2 metros, normalmente es el primer metro o incluso simplemente 10 centímetros. Y que aquí ese control, esa nivelación láser, sí la podemos utilizar para intentar nivelar esas zonas de las soleras que han tecleado o esos pavimentos que tienen algún tipo de socavón. Es verdad que, bueno, eso no solo depende de nosotros, depende de que la solera o que la estructura que vayamos a intentar levantar se deje. Si empiezo a levantarla y rompe, pues es absurdo que te genere un daño. Siempre se puede nivelar con un mortero de nivelación o reasfaltando y asfalto en ese sitio sabiendo que no va a seguir descendiendo, ¿vale? Eso ya sería mirarlo, pero esas son las dos diferencias. Inyección superficial y, si se puede, intentar restaurar la elevación que tenía al principio. Este vídeo refleja bien, aunque está un poquito acelerado en el proceso de inyección, cómo sube la solera. Por eso lo pongo, ¿vale? Es un tratamiento de superficie y vais a ver, aunque está ya lo digo, un poquito acelerado, lo rápido que sube. Aquí puedo dejar de compartir. ¿Solera armada? Tratamos todas. No, pero la solera. Esta sí. Era armada, esta armada. ¿No? Si no recuerdo mal, era de 15 centímetros. ¿Lo viste? Yo creo que tiene a ver. Pues creo que hay Uretec en Colombia, pero no lo llevamos desde aquí. Pero sí, yo juraría, hay en Argentina, Colombia y México, sí. Que yo sepa, hay en México, en Argentina y en Colombia y en Chile. Pero no lo sé. Es decir, no estoy seguro del todo. Vale. Los medios de ejecución, ¿vale? La atención que veis, que simplemente moviendo parte de los utensilios de la tienda hemos podido trabajar. Dejaron esos metros y la tienda siguió funcionando, ¿vale? Ahí veis la malla de perforaciones, ¿vale? Veis ese descuelgue de la solera por la tabiquería, las roturas de la solera, las patologías. Muchas veces cuando intentamos levantar ya no solo es que lo podamos dañar. Muchas veces dos losas contiguas están tan pegadas por la suciedad que hay entre ellas que cuando tiras de una se levantan las dos a la vez, ¿vale? Entonces estoy levantando pero no estoy haciendo nada, ¿vale? Por eso siempre digo que no depende solo de nosotros. Siempre con el control, la monitorización láser, eso sí, sin eso no trabajamos. ¿Vale? Bueno, y
Y aquí se ve, es verdad que esto está acelerado, fue más lento, pero tenemos otros vídeos y están en la web que lo veis a tiempo real y en un minuto, estamos hablando de a lo mejor en un minuto, 1 o 2 centímetros se levanta. ¿Vale? O sea que no está aceleradísimo, no es cuestión, es todo durante el mismo proceso de inyección. Y bueno, pues al final, un poco la mínima invasividad, que pudieron tener la tienda prácticamente al 80% abierta, con gente usando la tienda, cosas que tienen que ver con la seguridad. ¿Vale? Pero ya veis que los medios con temas de seguridad pues no generan muchos problemas. Más allá, queda buenas preguntas si la resina... Bueno, una vez que terminamos, que entonces no lo había contado, cortamos los tubos y los dejamos con una masilla puesta sobre el terreno, sobre la solera, perdón. ¿Vale? Y otra cosa buena de esto es que una vez que hemos terminado, al terminar ahí, recolocas la tienda y ya la estás utilizando. Salvo que tengas que hacer alguna obra de reparación de carpintería o algo más, claro. Para un aeropuerto. No me lo voy a aprender. Vídeo otra vez, me voy aquí. Bueno, vamos a poner este de la carretera, ¿vale? Para que veáis. Y dejo de compartir. Comparto. Vale. Esto es una carretera en Eslovenia. ¿Vale? Simplemente aquí para que veáis que el corte se realiza por la noche. El corte se realiza por la noche y por la mañana ya está pasando. Vale. Pero vamos, ya os digo, está titulado los datos de la obra y al final esto es un poco lo mismo, para que veáis un poco la interferencia que generamos. Cortaron la carretera, no los dos carriles, por la noche y los 200 metros cuadrados de obra se hicieron durante la noche y una hora después estaba restablecido el plazo. Esto es lo que nos diferencia de las otras técnicas que hablamos. No es ni mejor ni peor. Bueno, aquí quizás sí, porque había que inyectar simplemente esos 10 centímetros de contacto entre la losa de la autovía y el terreno. Entonces, igual con otro tipo de producto hubiera sido demasiado engorroso. Pero en general, si tienes que tratar el terreno más en profundidad, no hay una ventaja técnica. Es más, la invasividad y ahí se veía el desnivel entre la... Es que esto no se epoxi. La epoxi es más como, te digo, como plastilina. Han dicho, oye. Estas aplicaciones para mí son muy Claro que sí. Ahora, ahí veis, simplemente era ese contacto, ¿vale? Esa primera zona. Me pregunto, no sé si puedes contestar, algún caso real de uso de filtraciones. Ahora vamos a ver el vídeo
de filtraciones. Luego terminamos por el pavimento, vamos a ver anclajes, filtraciones, solo 3 vídeos, uno de cada, para no teneros aquí, que ya es bastante me está así. De túneles, no. Aquí en España no hay túneles. Hemos hecho de sótano. De las Ullas y la Málaga y el... Tenemos varias cosas para el metro de Barcelona, de Valencia, de Madrid, pero no ha salido. Pasó que llevo un montón de años hecho túneles de la expansión y todavía los ha puesto en servicio. Todavía no han puesto ni la vía de la catenaria. Bueno, aquí ya para el vídeo simplemente es que se hizo el trabajo durante la noche y se volvió ahí a donde nos vamos, los 250 metros, y a la hora estaba funcionando la autoría. Bueno, y ahora ya para ir terminando, bueno, vamos a ver esto. Es un poquito más específico, es para si tenemos una cavidad. Importante aquí que la cavidad tiene que tener una geometría bien definida, o bastante bien definida, porque si no sabemos de dónde atacar ni nada, pero pues para portados sanitarios, galerías, antiguas bodegas, o como el vídeo que se va a ver, ¿vale? Valencia también hicimos uno, pues apareció un aljibe debajo de una vivienda que, lo que hablábamos antes, llevaba 40 años perfecta, de hecho no tenía ninguna patología, y fueron a cambiarles unas tuberías y cuando vieron la solera había 150 metros cúbicos de cavidad debajo de la casa que iba de lado a lado. La casa estaba apoyada en una solera de 10 centímetros y no tenía ni un pelo. Son cosas que no... Es hablar de geotecnia, te pasas el día hablando de geotecnia y luego ves que hay algo suspendido en el aire. Tienden a no caerse. Y bueno, pues ahí, se pudo definir la geometría. Sí. Pero bueno, si nos vemos más o menos la cabeza. Se ha caído un edificio entero. ¿Ah, sí? Un edificio entero. Se ha caído. Han empezado a decirlo, cuando la policía nos ha mojado la policía, también la última persona, y de dónde sale el edificio. Pero entero. Pero de un día para otro. No, de ya para allá. De ya para la misma. Ha salido de la emisión. No es el problema no del terreno, sino de formas descontroladas. Tiene que ser algo estructural. También puede ser una cosa un lavado de terreno podría. Pero. No lo pienso. Sí, fíjate, hasta que de la prensa mañana, vendrá mañana a ver qué no lo están todas. Pero fíjate San Fernando con todas las calidades, el terreno malo y las casas los edificios van aguantando. Es que es raro pero es más por seguridad que para que colase. Yo por eso voy más a que sea algo más estructural, porque y evidentemente el terreno tiene que haber algo seguramente, ¿sabes? Pero mañana no lo sé, a mí me lo han dicho, he mirado un momento y... Vale, pues vamos a ver, esta tecnología es simplemente para rellenar cavidades, pero al final lo que hacemos, resumiéndolo mucho, es, tenemos una cavidad, la rellenamos de un terreno muy malo, que es ablita, arcilla expandida, y una vez que lo tenemos, esa cavidad rellena de arcilla expandida, es decir, de un terreno muy malo, lo endurecemos con las resinas. ¿Vale? Eso es el resumen de los medios. Aquí tenemos un poquito más de limitaciones porque el bombeo de la ablita siempre tiene que ser más o menos cercano a la obra o más cercano que nuestras mangueras, ¿vale? Que tenga que estar al lado, pero siempre nos limita un poquito más. ¿Veis? Esta es la cavidad. Esa es la expandida. Lo demás creo que es 813. En mucho caso.
Esto en zonas, estas galerías antiguas, en zonas como Tomelloso, Ciudad Real en general, en Castilla y León. Hay zonas hay muchas bodegas antiguas, se ha construido sobre esas bodegas y aparece. ¿Vale? Esta es la parte más complicada, que es delimitar cómo es la galería para ver cómo se ataca. ¿Vale? Porque, bueno, puede ser así, con un agujero o varios, o lo mejor es que sea accesible, aunque sea un poquito complicado, pero que sea accesible. Y aquí, bueno, pues por el tema de seguridad, pues siempre espacio en trabajos confinados. Depende cómo sea. Aquí veréis, ponemos los tubos de inyección en la zona superior, ¿vale? Ahora lo veréis. Pero en otros casos, por ejemplo, esto que comentaba de Valencia, al final lo que hicimos fue como un tratamiento del pavimento. Aquí hemos rellenado todo debajo de la solera y lo tratamos como un pavimento. Por eso, aquí lo más complicado es ver cómo accedemos a los trabajos. ¿Vale? Ahí ves, en teoría ahí se accede de ahí, pero en la obra se metieron los tubos de... Eso es como queda la resina con la fila, salvando todas las distancias, como un conglomerado. Hay tubos inclinados, hay desde arriba, bueno. Eso es lo más complicado de cada obra, el acceder. Pero veis que al final los medios de trabajo siempre son lo mismo camión. Aquí le añadimos esta arcilla expandida, esa inyección previa, pero todo lo demás, perforaciones de pequeño diámetro y basividad. Un poco también. Claro, lo que hacemos es sobre todo el contacto. Digamos, si yo trato, poniendo el ejemplo de la obra de Valencia, en una solera, si pongo la arcilla, que no deja de ser un relleno pobre, va a acabar consolidando por sí mismo. Entonces, se generaría esa discontinuidad entre la solera y la arcilla expandida. Entonces, lo que hacemos es consolidarlo para que se quede, entre comillas, pegado ese terreno endurecido a la solera y no pierda contacto. ¿Qué ventaja tiene rellenar con arlita más resina expansiva versus hormigón bombeable muy fluido? Se suele rellenar y no subir las cosas. La única ventaja que podría tener, al final, cuando tienes un problema con una cavidad, lo que quieres es eliminar la cavidad, ¿vale? Por el motivo que sea, vas a construir encima o por lo que sea. Entonces, si tú lo inyectas con un bombeable y la rellenas, está bien. No es, como decía antes, no es ni mejor ni peor. La única diferencia técnica a tener en cuenta, donde sea, es que con el hormigón le vas a aumentar el peso a ese terreno. Eso depende de lo que pudieras tener debajo. Porque si es un terraplén no hay estas cavidades. Pero si tú en un terraplén inyectas cemento, ese terraplén pesa más. Toda la base donde está apoyado ese terraplén va a soportar más peso. Si le inyectas resina, no vas a aumentar el peso. Aquí es un poquito igual. Si le inyectas el hormigón y no importa que le aumentes el peso a la zona de la cavidad, pues no hay ningún problema. No es una ventaja. Habrá que definir cómo se puede hacer una cosa, cómo es otra, para ver lo que te genera más ventajas. Y lo que te sale más barato también. Claro, pero ventaja técnica, no, más allá de eso de no aumentar el peso, no hay ninguna. De verdad, es tan buena como esta. Aguantar bien, además, el yeso y todas esas cosas, por puntos agresivos. Sí, nosotros con ataques con los ataques de sulfatos no hay cosas a tener en cuenta si trabajas con yeso, como con cualquier otra cosa. Claro, si yo te mejoro los yesos, seguramente un yeso macizo
no lo voy a endurecer porque ya está macizo, se va a comportar como una roca. Si luego se te disuelve el yeso, pues la zona, claro. la zona sur de Madrid y la este, sí. hay mucho terreno de yeso. Claro, entonces, tú estás en la zona de Vallecas, tienes un paquete de 2 metros de yeso macizo, en realidad no lo necesitas mejorar. Ese es el problema, que no lo necesitas mejorar. Da igual si lo inyectas con cemento, con resina, a lo que hagas, no lo necesitas mejorar. Pero sabes que a futuro te puede generar problemas por disoluciones. Por eso muchas veces cuando hay yeso, pues se opta por una cimentación profunda que atraviese el yeso y contar como si ese yeso no estuviera. Si luego se disuelve, al final también te va a dar problemas de pandeo y de... Bueno, los yesos son un tema, la verdad. A ver, no sé dónde está. Estoy aquí con la presentación. Aquí. Esta presentación. Debe ser esta. Vale, y ahora vamos a ver el vídeo con 3 soluciones, igual que la de las cavidades, pues algo más específico. Una, anclajes al terreno. Son iguales que lo que podéis conocer de bulones o de anclajes. Son anclajes de bulones porque son activos, ¿vale? Porque se tesan, pero al final no hay gran diferencia, salvo que la unión de ese cable con el terreno se hace mediante resinas. Eso nos permite poder tesarlo prácticamente de manera inmediata, ¿vale? Una vez ejecutado, no hay que tener los tiempos de espera que se suelen necesitar en los anclajes para que el cemento adquiera resistencia y, como en todas las demás técnicas, nuestros medios de perforación y de ejecución son más pequeños. Entonces, nos da ventajas en espacios más confinados. Otra diferencia, bueno, nuestros anclajes suelen trabajar a menos de 3 toneladas y los otros, pues normalmente a más de 20 seguro en situaciones pequeñas. Y en terraplenes, pues nos vamos fácilmente entre 60 y 100 toneladas, ¿vale? Pero por lo demás, pues no hay gran diferencia. Vamos a ver un vídeo para las filtraciones en el terreno. Al final es una solución para cortar vías de agua. El vídeo que veamos es de un paso inferior. No, y luego, como último, veremos un vídeo para el tratamiento de lo que son muros en sí, no el terreno debajo de los muros de mampostería que han perdido la traba. ¿Vale? Y ya con esto, pues las preguntas que me hagáis, terminamos. Vale, bueno, veis aquí los medios de perforación igual, el tipo Hilti de siempre, el taladro del diámetro de 3 centímetros. Y aquí imaginaros que queréis meter un equipo de anclaje normal. Pues, o hacéis una plataforma, cortáis el río, bueno, ¿vale? ¿Mejor o peor? Vuelvo a decir lo mismo. No se trata de eso. Simplemente es ver qué solución puedo hacer con las condiciones que tengo, ya sea de espacio y dinero. No recuerdo, en una ciudad de Italia también. Pero no, sí, casi todos los vídeos, como venimos de ahí, tienen más dinero. Pero los hacen ahí. Vamos haciendo cada vez más vídeos en España, pero estaban haciendo. Pero para cortar el muro. Ese estaba. En realidad el muro era un poquito más alto, pero también habían puesto la contención de tierras cuando se había empezado a ubicar. Y ese machón de tierras, parte de él, se puso por los problemas para darle estabilidad. Sí, claro. Al principio parece solo la viga de atado. Sí, no, ahí es un anclaje. Los anclajes tradicionales son 7 cables trenzados. Esto simplemente es un cable metido entre un tubo y lo que hago es agarrar ese cable con resina al terreno, pero solo en la zona de bulbo. Y luego lo teso, normalmente a
a una tensión menor, entre 1 y 3 toneladas, en función de lo que pida el cálculo, ¿vale? Y ya está. La solución es comparar con los anclajes de toda la vida, pero con medios más pequeños. No hay, bueno, por diferencia, que se puede tesar inmediatamente. No tienes que esperar una semana a tesar o 3 días si le echas acelerante, ¿vale? Pero como solución no es... Otro vídeo. Vale, ahora vamos a ver un vídeo para las filtraciones. Esto es en un paso de imperio. En nuestra web, de esta manera, tenemos más vídeos, pero intenta poner... soy yo primero que se aburre de principio son repetitivos. Pero son muy gráficos, claro. No, pero para el que no lo ha visto, claro, pues es muy útil, pero para ellos ya lo han visto. Para nosotros y para los que veis, porque al final, como nuestros medios siempre son muy parecidos, pues al final es lo mismo, el camión, los taladros pequeños. Aquí la diferencia, la solución consiste en, primero, hacemos, por decirlo un poquito grueso, hacemos como una mejora del terreno en el trazo, ¿vale? Con eso eliminamos la porosidad más evidente y luego con un gel de silicato inyectamos ese terreno que ya ha sido tratado para evitar la porosidad más pequeña, ¿vale? Son como 2 pasos. Y aquí muchas veces entraba agua por las puntas, sobre todo las de arriba, sí. Sobre todo a través de la junta de arriba. Y aquí muchas veces el problema es detectar de dónde viene el agua. Bueno, claro, ¿veis? Primero hacemos como una consolidación del terreno y luego... que el agua se puede llevar el terreno. Claro, eso es. Con esto también, al aumentar, ya lo contamos, pues bueno, no es, pero al endurecer el terreno de detrás, aumentas la cohesión y también disminuyes el empuje que favorece los empujes. No es el fin del tratamiento, pero bueno, es un añadido a la mejora. ¿Vale? Pero veis, siempre todo es sota caballo rey, equipos poco invasivos y opciones de resina. En este caso, también gel de silicato posterior. La perforación es de 14 milímetros. Si se mete un obturador, 14, 13 en realidad. ¿Lleva máscara? No, normalmente no es... Se la suelen poner esto porque el vídeo era en pandemia. ¿Vale? En pandemia. Por eso llevan esa mascarilla. Normalmente no la necesitan, se la suelen poner por... ¿No es agresivo? No. Cuando están todavía libres. No. O sea, lo puede tocar, a ver, siempre digo, no es recomendable. Te pega la ropa y abrasa un poquito la ropa, al final hay que quitarlo. La idea, yo lo suelo decir, fíjate, no se me había ocurrido, porque lo digo muchas veces. La resina de poliuretano la puedes encontrar esta misma idea, con la pregunta que nos hacían antes. El poliol y el isocionato, vas a ver el Merlin y compras un bote. La diferencia es que esto expande hasta presiones de 100 megapascales y el tiempo de reacción también es menor. Por eso, ahora en la que vamos a ver en el mismo vídeo, es una resina un poco diferente, justo lo contrario. Es para tratar muros, si le metemos esta resina a un muro, lo que hacemos es reventarlo. Meto esta resina entre 2 mampuestos y te reviento el muro. Entonces, la resina que... Con la expansión. Claro, con la expansión, con la fuerza de expansión, lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es dar el muro. Entonces, la resina para esta solución que vamos a ver es justamente lo contrario. Penetra mucho, tarda mucho en polimerizar y expandir, y expande pues lo mínimo que es 2 veces y media, que en realidad cuando está sometido a presión no expande tanto. Es simplemente para rellenar. Preguntaba precisamente si en un caso de como el del vídeo de mampostería no se produce el tratamiento de los dedos por presión. Claro, eso. Y también la inyección en trastos de estructuras de mampostería se ejecuta con inyecciones de mortero de cal o de cemento.
¿Por qué usar resinas? Bueno, al final, un poco lo mismo, son técnicas equivalentes. No es, mira, para que no parezca que te voy a decir cosas malas, ¿por qué elegiría yo unas inyecciones de cal? Lo voy a poner al revés, en vez de las de resina. Porque depende cómo sea los mampuestos, con la resina, la parte de la resina que puede salir hacia afuera a través de los mampuestos, va a quedar más fea porque el color me va a costar más conseguir. ¿Vale? Con las inyecciones de cal está todo más conseguido. Con la resina me cuesta conseguir esos colores. Pero como solución hay que analizar cada caso y son todo propuestas, por decirlo de alguna manera, tienen matices y diferencias, pero son equivalentes. Es decir, que no me vais a oír decir que unas inyecciones de cal no valen para nada y hay que empezar a hacer resinas. Simplemente porque aquí ya, como os he dicho, he estado en otras empresas, mañana igual estoy en una empresa de inyecciones con cal y vengo a hacer otra presentación diciendo lo contrario. Y esa persona no soy yo. Entonces, son todas soluciones. Antes, con los terraplenes, decías tú, la solución más tradicional, que es levantar el terraplén, el hueco y rehacerlo. Con la solera se puede hacer. Es una solución. Y se ha hecho durante toda la vida. O sea que bien ha estado, seguramente en algún caso, pues no haya salido bien. Pero eso le ha pasado a las inyecciones de cemento, a la de resina, a la columna de grava, a los micropilotes y a los pilotes y todo. Esto es estadística. No hay nada. Tradicionalmente se piensa en inyectar. Claro, es lo primero que tiene en la cabeza. Porque es lo que se conoce. Claro, porque es poco conocido. Claro, eso es lo que nos cuesta a nosotros para implantarnos, pero la verdad es que vamos creciendo rápido en 12 años. Pero bueno, al final el darte a conocer y que alguien que ha utilizado cemento y le ha funcionado, porque funciona, dice, igual que la gente cuando ya ha utilizado las resinas, dice, pues me ha ido bien, ha ido rápido, no he tenido problemas en obra, no tuve problemas de papeleo, fue todo más rápido, oye, pues cuando tengo otro problema te llamo. O sea, que ha utilizado jet routing debajo de una casa de una altura, que yo siempre lo vería como una locura, porque meter mínimo 200 bares de presión debajo de un edificio, pero le ha funcionado, pues va a volver a llamar al del jet routing. Como es lógico, porque se lo ha ganado. Es decir, que esto no es inyecciones de un tipo son mejores o peores. ¿Vale? Durante mucho tiempo se ha hecho todo con cemento y ha funcionado. Entonces, es una fama bien ganada. Nosotros lo que aspiramos es a lo mismo. No es a decir que lo demás no funciona. Y si por volver a la pregunta, pues unas inyecciones de cal pues son tan buenas o tan malas, como se quiera decir, como una con mortero. Vale, aquí, antes de poner el vídeo, simplemente es eso. Hacemos las perforaciones, todo con los mismos medios. Y lo que cambia es la resina. La resina penetra mucho, es muy fluida para que los tiempos de polimerización sean más altos y dé más tiempo a penetrar en pequeños poros e imperfecciones y prácticamente no expande. Y expande sin fuerza para no dañar el mundo. Es relleno. No lo había dicho así, pero sí, es un relleno. ¿Veis? Volvemos a lo mismo. Bueno, esto es un de ladrillo macizo, 50 centímetros de grosor. Las perforaciones de 3 centímetros. Eso es en Italia. Veis que las perforaciones se quedan dentro del muro, lo tratamos en vertical, en horizontal, en función de cómo sea la patología. Normalmente, para muros en superficie es más raro que lo hagamos. Lo solemos tratar bastante más en muros de cimentación que están enterrados y han perdido con el agua, se han alterado y pues eso. Un muro de hace 100 años era de ladrillo y ahora prácticamente es una arena. ¿Vale? Que al final es casi como una mejora de terreno más que... No, bueno, sí, a ver, por estética, al final nosotros no necesita muchas veces. Por eso antes decía, a mí me gusta decir las cosas, los inconvenientes que nos encontramos, porque esto no es magia, ni somos únicos, ni
me gusta decir, los mejores. Creo que son soluciones muy válidas, pero hay otras. Vale, bueno, con esto terminamos. No voy a entretener más. Simplemente, pues, es esta, ¿no? Vale, con todas las obras, pues bueno. Voy a ver, un poquito compartir, que quería. Bueno, entonces no la ponemos. Iba a poner un ejemplo de obra en la que en esa obra había anclajes, wall restoring que llamamos nosotros, para cimentación, para endurecimiento del muro, en este caso muro de cimentación, o sea, la parte del muro que está enterrada, y luego la mejora de terreno posterior. Vamos a hacer una obra muy similar en Ciudad Real, ahí a ver cuándo se empieza, pero una cosa muy parecida. No, sí, también. Ciudad Real capital. Ciudad Real. ¿Tienes alguna zona que está para dar tu contacto? Sí, desde arriba a la segunda. Ahí si alguno quiere contactar conmigo. No sé si todos trabajáis en el ámbito de Madrid, si no, pues en toda España. Al final nosotros, aunque no sea yo, me contactáis con lo que sea y os digo. ¿Estoy en Internet? Sí, pues no, estoy. Tú personalmente no, sí. Estás en Google, porque estoy. Ya te da la dirección y todo. Estoy en LinkedIn y sin actualizar. Estoy en LinkedIn y sin actualizar, que me matan en la empresa cada vez que me lo recuerdo. Sergio Fernández. Vale, ahora no sé si, como me habéis ido preguntando, que yo encantado de eso, no sé si os queda alguna pregunta y en cualquier caso ahí tenéis el correo y el contacto, si os surge, ya sea cualquier caso o cualquier duda, pues encantado de atender. Y muchas gracias por la atención y por las 2 horas. Sé que más a estas horas. Esto es casi interesante. Sí, bueno, yo la verdad que, bueno, en este. Es un método, verdad, muy rápido, muy limpio comparado con. Yo llevo no toda mi vida. Empecé en una ingeniería, luego ya pasé rápido a las cimentaciones profundas, aunque hice un poco de todo, sobre todo micropilotes, luego ya pasé a esto. La verdad es que me gusta mucho todos los tipos de trabajo, sí, pero al conocer en profundidad, yo las conocía pues de ahorita porque estás en ese mundo. Cuando entré en METEC y empecé a conocerla, la verdad es que me parece una solución muy, muy ventajosa, pero sobre todo por las obras auxiliares que hay que hacer. Eso hace unos años no existía. Existía la resina Secosit, claro, pero existían para la reforma de estructuras. Eso es, para hacer unos péndulos. Eso sí, claro. Pero para esto no, esto no lo. Se genera también menos que. Claro, hay menos residuos, todo más rápido y todo más confinado. O sea, más confinado en el sentido de que si yo inyecto cemento aquí, no sé si me está quedando aquí o a 20-30 metros. No voy a exagerar más, pero 20-30 metros es algo, depende un poco de la porosidad del terreno, es algo que, como sean unas gravas, te lo encuentras a 20-30 metros y más. Y aquí no, ese medio metro que mentalmente utilizamos nosotros, pues es un poco mentira, pero es verdad que más de 2 metros es raro que se vaya, ya lo he visto ahí en superficie. Y eso es, pues, si cuela en una tubería, va a reaccionar mucho más igual. Entonces, es algo que deja en la carretera de Módena, eligieron sobre todo por eso, porque querían que no hubiera afecciones con contaminaciones por el cemento. Bueno, eso hay que verlo. Hay mucho. Nosotros, sobre todo, que es donde más estamos implantados, es en edificación, pues edificios, viviendas familiares, donde más destina. Claro, es que muchas veces con las piscinas y con las soleras, como suele pensar, como aquí no hay carga, pues da igual donde lo ponga. Y da igual donde lo ponga, nos da dinero. Pero sí es verdad que muchas veces es un poco. Hoy he visto un caso de una vivienda cimentada con pilotes y hacen un añadido sin pilotes.
Claro, me asienta. Oye, ¿cuál es la solución? Digo, mira, si yo te inyecto el terreno, al final siempre va a haber una diferencia de comportamiento. Lo lógico aquí, aunque tú casas, claro, al final, o haces una junta constructiva perfecta y lo separas, entonces yo sí te puedo hacer unas inyecciones de resina, pero es que si no, aunque el asiento va a ser menor, la diferencia de asiento va a ser menor, no te lo voy a conseguir corregir. Con la resina tienes un asiento más o menos natural, más o menos, por decirlo de alguna manera, y con un pilote lo tienes cero. También te va a tener un poquito a la este. No te voy a corregir esa diferencia de asiento. Aquí tienes que hacer un micropiloto. Estoy encantado, pero el dinero que me des no te va a solucionar el problema. Entonces, bueno. Entonces, si no hay preguntas, pues oye, muchas gracias a todos por venir y encantado. Hasta la próxima. Bueno, cuento una anécdota de su tierra.